La semana pasada, la Superintendencia de Valores y Seguros puso a consulta un borrador de normativa que establece normas para la autoevaluación del cumplimiento de estándares de buenas prácticas para los gobiernos corporativos. La fórmula es a través de una encuesta de autoevaluación que exige transparentar las prácticas de los directorios de las compañías listadas, pero no exige cumplirlas necesariamente. Si bien en el mercado existe un consenso respecto de aumentar la transparencia, también hay dudas y para resolverlas estamos con el Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. Fernando, muchas gracias por esta entrevista en DFTV. Muchas gracias a ustedes. A ver, una de las inquietudes que surgen en torno a este borrador tiene que ver con las exigencias de transparencia. Según se ha comentado en el mercado, estas superarían los estándares internacionales. ¿Qué se puede decir al respecto? A ver, yo creo que lo primero que habría que señalar es cuál es el contexto, cómo se aplica esta encuesta, esta autoevaluación. Todos los años el directorio tiene que autoevaluarse respecto a un conjunto de buenas prácticas. La obligación es en cuanto a evaluarse. Después, dentro de las categorías que se puede responder es si se cumple con esta buena práctica en forma total, en forma amplia, en forma parcial o no se cumple. Pero además, y eso es muy importante que no ha sido suficientemente destacado, y me interesa dejarlo claro, se pone una explicación al lado. Una explicación tanto cómo se está cumpliendo, si se cumple parcialmente, por qué parcialmente, y si no se cumple, tal vez a veces la respuesta es que, mire, yo tengo otro mecanismo que logra un objetivo parecido, que es distinto al que directamente se está sugiriendo, pero puede ser tan válido o incluso hasta a veces mejor que el que aparece en la buena práctica. Lo cual precisamente le da un elemento importante a esto. Esta es una norma que pretende ser dinámica, que los principios respecto a los cuales uno se va evaluando pueden ir cambiando, pueden irse perfeccionando, pueden irse ampliando en su cobertura. Entonces, la verdad es que esto es una invitación explícita, ¿no es cierto?, a que las empresas vayan mejorando sus buenos corporativos, pero dentro de un ámbito de autorregulación. Ellos en el fondo lo toman como una referencia, se evalúan y pueden cumplirlo a su manera o con elementos específicos adicionales, ¿no es cierto? O incluso en los casos, como digo, de no cumplimiento, de repente no significa necesariamente que lo está haciendo mal en una determinada materia, porque la razón del no cumplimiento es que está haciéndolo a través de otra forma, digamos, distinta a la que ahí explícitamente aparece. El tema va por el lado de qué es lo que pasa cuando sí se cumple. Ese es un poco el cuestionamiento, porque se entiende que cuando la empresa dice no se cumple, que da una explicación de por qué no se cumple. El tema es que cuando sí se cumple, también hay que dar una explicación y es ahí donde surge la duda. No, pero si se cumple, la idea es cómo se cumple, porque la verdad que el texto en términos es general, pero en el fondo siempre admite un tipo, dar un espacio para explicar bien por qué se cumple, porque nunca se va a ajustar, ¿no es cierto?, exactamente a la realidad que pueda tener una empresa. Pero en términos generales, mire, yo cumplo con esto, cumplo por esto y por esto. Tal vez, porque de repente hay un par de elementos que se destacan en la pregunta misma, ¿ya? Y uno puede decir, mire, tengo esos dos elementos y además otro más, ¿ya? O tengo un elemento que es absolutamente idéntico y otro que es absolutamente equivalente. Entonces, hay un elemento de autoevaluación, ¿no es cierto? Y la explicación da un espacio para complementar esta cierta rigidez que uno pudiese ver en clasificarme el número 1, 2, 3, 4. Entonces hay un espacio que creo que es muy importante tenerlo presente. Puede ser fuente también de nuevas buenas prácticas. Porque cuando el mercado sepa, cuando se pongan estas explicaciones, de repente esta práctica nos parece sumamente buena, no está dentro de las con respecto a las cuales hay que evaluarse, pero a futuro podría ser, nosotros podríamos incorporarla, digamos. Es que esa es precisamente una de las aprehensiones que se han manifestado a nivel de algunos directores, que es que muchas veces ese sí cumplimiento podría revestir algunas estrategias de la empresa. Entonces el tener que revelarlas quizás podría develar estrategias que son... Agradezco muchísimo esa pregunta, porque la idea aquí precisamente no es que no sea una fuente de revelación de ninguna acción estratégica. Eso es parte de la reserva, de la definición básica de la empresa. En ningún caso esto pretende ser una forma indirecta o velada de que haya una estrategia. Si usted mira con detalle, aquí se habla mucho, mire, usted tiene un procedimiento respecto a una serie de conductas o de políticas. Es tener procedimiento, ni siquiera se dice, mire, publique el procedimiento y póngalo, digamos, en su página web. No, hay elementos de reserva, ¿no es cierto?, que están claramente cautelados. Y aquí simplemente, la idea es que el mercado sepa, los inversionistas, ¿no es cierto?, si la empresa se ha tomado en serio una serie de responsabilidades, pongámoslo en esos términos, en distintos ámbitos.
para ver si se está adecuadamente manejada y cosas que no salen directamente, no son inmediatas o no salen en las noticias, no salen en los estados financieros. Entre paréntesis son cosas que no son, todo lo que están obligadas por ley, evidentemente que no es parte de esta norma, sería un despropósito, ¿no es cierto?, porque todas están obligadas a cumplir la ley. Son buenas prácticas que ayudan a buenos gobiernos corporativos. Y respecto a eso, la idea es que den información si están preocupados, si están cumpliendo con pero sin revelar elementos estratégicos. Es que ahí tenemos una duda respecto del grado de profundidad, entonces, porque ¿con qué grado de profundidad es suficiente? No, pero si es que le digo, sí cumplo, es que pero... le digo, lo que pasa es que yo creo que si uno no lo aterriza en alguna cosa concreta, sí, claro. Es difícil, digamos, sobre todo para la gente que está viendo esto. La verdad es que, por ejemplo, cuando al principio hay una pregunta sobre el proceso de inducción a los directores. Cuando llega una empresa un nuevo director, si hay un procedimiento de inducción que le expliquen, mire, la empresa funciona de esta manera, esta es su estructura, estos son sus principales negocios, estos son sus principales riesgos, esta es la código de conducta, y podrían haber muchas cosas más. Si hay un proceso de inducción, tan simple como eso, que podrá ser distinto en una u otra empresa. Y uno ahí, si la empresa tiene un proceso de inducción definido, en forma clara, digamos, y precisa, bueno, pone simplemente, yo cumplo con esto, y tengo un procedimiento, ¿no es cierto?, que se refiere a esto, esto y esto, y punto, y sin dar detalles, sin mostrar. ¿Y qué tanta transparencia entonces aporta? ¿Cuál sería muchísimo. entonces el aporte? A mí como inversionista, ¿no es cierto?, cualquiera como inversionista que lo vea, que en el fondo que uno diga, mira, esta empresa está preocupada de ese tema, le preocupa que sus directores apenas asuman desde el día 1, tengan cabal conocimiento de qué empresa estamos hablando, de sus responsabilidades legales y de todos los elementos de los cuales yo estaba hablando. A mí no me da lo mismo si hay una empresa que no tiene nada, que es una cosa que se va dando casi por inspiración espontánea, que de repente se le ocurre todo. No, es una cuestión sistemática, aquí hay una cosa que se está trabajando con seriedad. Eso a mí me hace una diferencia cuando yo evalúo, o cuando el inversionista está evaluando, ¿no es cierto? Es un elemento, por cierto que es un elemento, hay muchos otros, y que son los que precisamente pretende recorrer toda esta norma, que tiene distintos ámbitos, entre paréntesis, aprovecho de señalarlo. Un primer capítulo tiene que ver con eso, con todo el proceso de inducción, digamos, de relación de los directorios, si tienen códigos establecidos, si tienen, digamos, es del funcionamiento mismo, si tiene una persona que les provee información. Ahí hay otro ejemplo que también... Eso podría ser un tema estratégico también. Bueno, no, pero que les provea información, que tengan un mecanismo. O sea, yo soy director y si tengo a alguien a quien recurrir, al cual le pueda pedir toda la información que yo necesito y en forma ágil y oportuna. Si yo tengo una reunión de directorio, a mí me interesa que la información me llegue en tiempo y oportunidad. Bueno, yo tengo a alguien a quien requerirle los tiempos que a mí me parecen que son lo adecuado. Y en el fondo, la empresa está organizada de manera tal que es capaz de satisfacer los requerimientos de información. La idea es que obligar a que todas las personas que todas las empresas pudieran llegar a tener esa persona. Es una buena práctica que tenga la información. Ahora, ¿qué tipo de información? Nada, nadie está diciendo qué tipo de información. Y no es que tenga que decir, mire, me pasaron esta información. Pero eventualmente el hecho de contratar una consultoría externa o de contratar una empresa externa también podría ser un tema de estrategia privada de cualquier empresa que no tiene por qué develarla. No, lógico, y tampoco se exige eso. Por ejemplo, a propósito de las contrataciones, hay una cápita, una pregunta, que si es el directorio cuenta con presupuesto para contratar asesorías especiales, punto, sin decir quién, nada, digamos. Hay un presupuesto, hay una preocupación. ¿En qué grado de profundidad entonces? Porque es ahí donde está la duda. Si la duda no está en que si se cumple o no se cumple, sino que es en qué grado de profundidad hay que llenar el cuadradito de la encuesta donde dice explicación. Bueno, es ahí el temor de las empresas. A ver, más allá de que hay un espacio que está abierto en este periodo de consulta para todo tipo de observaciones, que es una cosa que precisamente permite canalizar esa inquietud y muchas otras. Puede haber principios que uno diga o buenas prácticas, oye, yo creo que esto no es tan buena práctica como parece, ese espacio está. Bueno, sin duda alguna, que ahí hay un espacio en que uno pueda recibir algún tipo de esa información, pero la idea, como digo, es más que nada cómo está funcionando, que a mí me den luces de cómo está funcionando el gobierno corporativo, en términos generales. Si uno pide una precisión y que me diga exactamente cuál es la duración esperada de cada reunión de directorio, no, si no entramos en esos detalles. Son cosas como de procedimientos básicos y previos que a mí me garanticen. ¿Es mero exigente de lo que pensó el mercado en algún momento, entonces? No, bueno, es que, mira, yo, para ser bien honesto, aquí yo creo que me ha tocado leer o ver algunos de los casos que me ha tocado revelan que tal vez la norma no la han leído muy bien, algunos casos, porque por ahí decían que se revelaban cosas estratégicas. Sí, claro. Que me digan qué cosa estratégica se está revelando contestando esa encuesta.
no la puedo encontrar, digamos. Y No, cualquiera que lo mire... Lo que le decía en el caso entonces, de tener que ver si es que se cumple una norma y decir cómo se cumple, si es que implica la contratación o no la contratación o un organismo externo, ahí podría ser... Si usted, es que a eso voy. Sí, pero lo que pasa es que en ese sentido, digamos, es decir, si yo tengo básicamente procedimientos y mecanismos diseñados para ese efecto. Pero no el aterrizaje exacto, digamos, de... Perfecto. Hay otro punto que está generando dudas y que tiene que ver con que la autoevaluación debe hacerse no solamente de los directorios, sino que de los directores en particular, y le leo lo siguiente, en una entrevista que nos dio Luis Hernán Paul, que es director de empresas, él dice que valorar a los directores puede generar, y cito textualmente, dinámicas complejas y poner en riesgo el adecuado clima en los directorios. ¿Cómo lo ves? Mire, a ver, yo creo que esa pregunta específica, que dice si tiene algún mecanismo de evaluación externa que evalúa el directorio y a los directores, que entre paréntesis es una práctica que se está dando, evaluar a los directorios afuera, en Estados Unidos. Pero en particular con el currículum, etcétera. No, es un poco cómo ha estado funcionando el directorio. ¿Ya? Y hay empresas aquí en Chile incluso que están ofreciendo ese tipo de servicio porque vienen de afuera, que es un tema que se está dando, digamos, en el afán de cumplir con la responsabilidad que tienen de hacerlo bien, se autoevalúan voluntariamente. Afuera, no es totalmente generalizado, pero en algunas partes más intenso que en otras. Bueno, la idea es un poco dar información si el directorio tiene esa preocupación de irse autoevaluando. Ahora, lo más natural, claro, y lo más frecuente, cuando existen estos procesos, es el directorio como un todo. Llegar a la persona individual, ¿ya? Efectivamente es un poquito más transgresor si uno quiere. No está por normativa ninguna. No está, no. Y el directorio podría decir, no, mire, yo no lo evalúo y por tal razón. Es opcional también. O sea, yo puedo decir, mire, yo cumplo con esto y el directorio hay una evaluación externa del directorio. Ya. Pero no de los directores individuales por tal razón. ¿Ya? Y es una explicación absolutamente válida y plausible y cada uno tendrá que ponderarla como corresponde. El problema está cuando son las evaluaciones grupales. ¿Ya? Que está bien, uno dice, oye, son todos o ninguno. O sea, en fondo, claro. ¿cómo entra la responsabilidad o el trabajo más individual? Entonces también es un elemento que hay gente que le podría interesar. Pero la empresa podría tener buenas razones pero para decir, aclarar... yo me concentro en esto y por eso que ese principio, si está planteado en términos de evaluar el directorio como un todo y a nivel de directorio, entonces yo podría decir, si solamente tengo conocimiento del directorio, yo digo, lo cumplo parcialmente o ampliamente, ¿no es cierto?, dependiendo exactamente del rigor de eso. ¿Y por qué? Lógico, porque en el fondo yo creo que esta parte del cuento no me parece conveniente por distintas razones. Está el espacio en la explicación y también está el espacio en todo este periodo de consulta, insisto, esta norma no es definitiva. Nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir ponderando, vamos a ir pesando las opiniones que se dan. ¿De dónde surge esta idea más transgresora, como usted mismo la dice, de que sea hasta el director en particular? A ver, se da en otras partes. Perfecto. Se da. No, a ver, nosotros, el tránsito hasta esta norma ha sido un tránsito largo, pongámoslo de esa manera, ¿no es cierto?, en que se ha hecho una revisión exhaustiva de las mejores prácticas a nivel internacional, de los distintos códigos, hemos tenido reuniones, ¿no es cierto?, con gente que se dedica a estos temas, ¿no es cierto?, hicimos un segundo encuentro de directores con ICARE, que se reunió en el Centro de Bienes Corporativos, o sea, hay análisis, hay experiencia que se ha ido acumulando detrás. Lo que no quiere decir que estén todos de acuerdo, ni mucho menos. Quiero dejarlo bien claro. Perfecto. O sea, si bien ese segundo acuerdo de directores fue un insumo, no quiere decir que todos ahí suscriban plenamente lo que se puso. Y el hecho de que sea un tercero tampoco, esa es nuestra atribución. El hecho de que sea una tercera persona ajena al directorio que también los evalúe tampoco. En el sentido de que haya acuerdo en eso, que sí, haya... claro. A ver, no, también evidentemente es un punto que sí, claro, pero eso precisamente le pretende dar independencia, pretende dar alguna... Una especie como de contraloro, ¿no? Si el directorio quisiera evaluarse y de una forma independiente, pedirle a alguien de adentro que lo evalúe es casi un despropósito. Nosotros porque con qué independencia me va a evaluar si él depende de mí, digamos. Sí, claro. Entonces la idea es hacerse cargo un poco de esa realidad de que si de verdad yo tengo el ánimo de que evaluemos cómo lo estamos haciendo, y miremos en términos positivos, porque aquí parece algo como que se está cayendo y estamos metiéndonos en el corazón de la privacidad o de los directorios, y yo creo que esa no es la mirada. Si aquí yo creo que esto es un gran aporte para ayudar a mejores directorios. O sea, a ver, yo estoy seguro que a la luz de la lectura de las preguntas que se hacen, van a haber muchos directorios que van a decir, ¿saben qué más? Esto yo no lo tengo, pero me interesa porque tiene mucho sentido. Hay muchas cosas que son de sentido común que están acá. Que por distintas razones un director puede no tenerlo implementado, pero yo creo que en ese sentido va a haber un gran apoyo y ayuda a ir avanzando en esta materia, que es una materia que se visualiza
como crecientemente relevante. Hoy día estamos en un mundo en que la calidad de los gobiernos corporativos va a ser crecientemente valorada. Los inversionistas institucionales, aquellos que tienen responsabilidad fiduciaria, es clave saber que están invirtiendo en empresas que tienen buenos gobiernos corporativos. ¿Se fija? Eso viene de otro tema. Hubo temas que yo ni siquiera dije, pero entonces, por lo menos para efectos de que las personas los televidentes en este caso, o los lectores del diario, que tienen que saber, ¿no es cierto? También hay otros ámbitos que se evalúan, ¿no es cierto? El ámbito del control interno, las políticas de control, las políticas de riesgo, si están bien definidas, si tienen mecanismos de control. ¿Cuánto esto es post-la Polaris? A ver, la idea esta es de antes, sin duda alguna, digamos, pero ahí ahora empieza que se con fuerza, enfatizan ¿no? algunas cosas. Perfecto. Por ejemplo, hay preguntas más específicas en que, a propósito del control interno, es si la empresa tiene implementado algún mecanismo en que gente pueda revelar información irregular, protegiendo su identidad, por ejemplo. Perfecto. Y es los whistleblowers americanos, ¿no es cierto? Claro, es una cosa que tiene un vínculo, uno diría, bastante estrecho con lo que pasó, digamos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias por venirnos a aclararnos las dudas. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.